construcción de bases de conocimiento borrosas. Habíamos visto el ejemplo del taxi, que contenía una única regla borrosa. Si la distancia es larga, el taxi es caro. Y habíamos visto cómo una base de conocimiento en lógica borrosa no solamente tiene las reglas, sino que tiene la descripción de las variables. Y la descripción de las variables incluye las unidades de medida, el conjunto de valores numéricos que pueden tomar esas variables, el conjunto de valores cualitativos, etiquetas lingüísticas o conjuntos borrosos, que a su vez se tenían que describir mediante funciones de pertenencia o funciones de distribución de posibilidad, ¿vale? Bueno, pues y habíamos hecho el ejemplo del taxi, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a ver en esta semana es la inferencia en lógica borrosa, y para lo cual íbamos a utilizar la regla composicional de inferencia, ¿vale? Recuerdo que la inferencia en lógica borrosa estaba basada en el modus ponens generalizado. En ese modus ponens generalizado lo que tenemos es una base de reglas. De momento vamos a trabajar con una única regla y luego lo generalizamos a n reglas. Tenemos una única regla y tenemos un hecho, ¿vale? Tenemos la regla A implica B y tenemos un hecho, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es preguntar. El hecho es A', un hecho parecido al antecedente de la regla. Parecido significaba que la intersección o la conjunción o la T-norma me daba como resultado una función de distribución de posibilidad que no es toda ceros, es decir, que la intersección es no vacía y, por tanto, podíamos decir que esa regla iba a influir en el resultado. Y entonces, a partir de la regla y el hecho, obteníamos una función de distribución de posibilidad B', que representa la respuesta que da el sistema ante la pregunta que hacemos a través de ese hecho que se plantea, ¿vale? La regla composicional de inferencia tenía 3 pasos, que son los que se ven en esta transparencia que está pintada de la semana pasada, ¿vale? En donde tenemos la regla musu A de X. Musu A de X la tenemos aquí. Voy a sacar el rotulador. Está aquí. ¿Vale? Teníamos musu A de X implica musu B de Y. Esto es lo mismo que decir, o este es el ejemplo general o el caso general de nuestro ejemplo del taxi, en donde decíamos mu sub larga de distancia implica mu sub caro de precio, ¿vale? Y lo primero que teníamos que hacer, el primer paso, es calcular esa implicación. Esa implicación se calcula con la operación J. Perdón. Esa operación J, recordad que utilizamos la J de Mandani, que es el mínimo, ¿vale? Pero para poder realizar esta operación de implicación, lo primero que tenemos que hacer es realizar las extensiones cilíndricas de musu A de X con Y o de musu B de Y con X. En el caso del ejemplo que estábamos estudiando, musu larga de distancia con precio y musu caro de precio con distancia, para obtener esas dos funciones de distribución en función de las mismas variables, ¿vale? Entonces podríamos aplicar la J, que tenemos aquí señalada, ¿vale? Donde tenemos dos distribuciones de posibilidad expresadas en función de las mismas variables y obteníamos una tercera que representa la implicación larga implica caro de distancia-precio, ¿vale? Bueno, pues posteriormente lo que tenemos que hacer es calcular el paso 2, calcular la T-norma, de nuevo, la T-norma del mínimo, con el hecho. El hecho, en el caso del ejemplo, era que queríamos ir al aeropuerto desde la escuela, queremos ir hasta el aeropuerto y sabemos, por la experiencia, que la distancia al aeropuerto es de alrededor de 30 kilómetros, ¿vale? Por tanto, lo que se le pregunta al sistema es, si distancia larga implica taxi caro y quiero recorrer alrededor de 30 kilómetros, ¿cuál será el precio del taxi para ir de aquí al aeropuerto? ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos la distribución de posibilidad musu A' de X o musu alrededor de 30, que tiene una intersección no vacía con larga, ¿vale? Y por tanto, esta regla se puede aplicar, ¿vale? Y entonces lo que hacíamos era de nuevo calcular esta T, porque fijaros que lo que se cumple es la regla y el hecho. Decimos, si larga implica caro y quiero recorrer 30 kilómetros, ¿cuánto cuesta el precio? Que es mu sub B', ¿vale? Entonces, este mu sub alrededor de 30 de distancia, tenemos que hacer la extensión cilíndrica también con precio, ¿vale? Para obtener mu sub alrededor de 30 distancia-precio. Entonces ya podemos aplicar la T norma del mínimo de musu alrededor de 30 distancia-precio y musu larga implica caro de distancia-precio. Aplicamos esta T, que es la del mínimo, en la que calcula el mínimo de las posibilidades para cada punto de las funciones de distribución primitivas y obtenemos una distribución de posibilidad que representa los valores de distancia y precio para los cuales se cumple que la distancia es alrededor de 30 y además larga implica caro. Esta es la distribución de posibilidad resultado. Vale, esta función de distribución de posibilidad está expresada en distancia-precio.
pero el resultado lo que yo quiero calcular es el precio, que se calcula o que se representa como mu sub b' de precio. Esta es la función de distribución de posibilidad que yo quiero calcular y que para mí es desconocida, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues aplicando el tercer paso, que es aplicar el supremo para todas las variables del antecedente. En este caso, las variables del antecedente, en el caso del taxi, es distancia, así que si aplico el supremo en distancia, que significa que para cada valor de precio me quedo con el máximo valor para todos los valores de distancia, ¿vale? Y entonces, aplicando el supremo en distancia de esta función de distribución de posibilidad de aquí, lo que obtengo es la función de distribución B' en función de la variable precio, que representa el precio que cuesta el taxi para ir de aquí al aeropuerto, ¿de acuerdo? Bueno, esto es básicamente el resumen de lo que estuvimos estudiando la semana pasada y entonces ahora vamos a continuar. Apago la cámara como siempre para que para que la comunicación sea más fluida para aquellos que tienen un ancho de banda menor, ¿vale? Entonces voy a apagar la cámara. Vale, bueno, pues entonces lo que viene en esta transparencia es un poco el resumen de lo que ya he dicho, es decir, los 3 pasos que tenemos que llevar a cabo para realizar un proceso de inferencia en lógica borrosa, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que las funciones de distribución de posibilidad de la regla son datos conocidos, ¿vale? Si yo tengo la regla mu sub a de x implica mu sub b de y, significa que en la base de conocimiento yo tengo definido la distribución de posibilidad mu sub a de x y mu sub b de y. En el caso del taxi con el que estamos trabajando, yo tengo definido, si queréis podemos ver el ejercicio, ¿vale? Yo tengo definido, bueno, primero lo voy a poner aquí, mu sub larga de distancia implica mu sub caro de precio, ¿vale? Tanto mu sub larga de distancia como mu sub caro de precio forman parte de la base de conocimiento y están definidas sus funciones de distribución de posibilidad, ¿vale? Además tenemos el hecho, tenemos qué es lo que quiero preguntar. Lo que quiero preguntar es mu sub a' de x es el hecho, ¿vale? Y pregunto por mu sub b' de y. En el ejemplo, el hecho es que quiero ir al aeropuerto y que está alrededor de 30 kilómetros. Bueno, pues ese hecho, mu sub alrededor de 30 kilómetros, también es una función de distancia. También es una función de distribución de posibilidad que está definida en la base de conocimiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? He oído un ruido por ahí. ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues entonces hay que apagar el micrófono. A ver quién es. A ver, Adrián, apaga el micrófono. Es broma. No, vamos, es verdad que tenías el micrófono abierto, pero no pasa nada, ¿vale? Muy bien. Vale. Un momento. Vale. Bueno, pues entonces decía que yo quiero ir al aeropuerto, que está alrededor de 30 kilómetros de aquí, ¿vale? Y esa función de distribución de posibilidad también es una función de distribución de posibilidad que es conocida, que está definida en la base de conocimiento. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto cuesta el taxi para ir al aeropuerto? Es decir, esto es realmente lo que yo tengo que calcular. Mu sub B', ¿vale? Porque es una distribución desconocida que tengo que calcular que depende de la variable precio. Es decir, ¿cuánto cuesta ir de aquí al aeropuerto? Bueno, pues en la regla composicional de inferencia lo que va a devolver como resultado es una función de distribución de posibilidad B' que representa el precio que cuesta ir al aeropuerto desde aquí, desde la escuela, ¿vale? Si nos vamos al ejemplo, hoy vamos a trabajar con el ejemplo que tenéis en Moodle, que podéis descargar, es el ejemplo número 3, que se llama ejercicio de desborrocificación, conversión, ¿vale? Que ahora veremos lo que es eso, pero os lo voy a compartir para que veáis cuál es el fichero. Es este de aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros que efectivamente es el ejemplo que habíamos visto de representación del conocimiento, ¿vale? Queremos construir un sistema inteligente para calcular los precios que me va a costar, el precio que me cuesta el taxi para una determinada distancia, ¿vale? Y entonces fijaros cómo se muestran las funciones de distribución de posibilidad de distancia, que es corta, normal, larga y muy larga, y se representa la función de distribución de posibilidad de alrededor de 30 kilómetros, ¿vale?
También se representa, por supuesto, las funciones de distribución de posibilidad de precio, que es la otra variable que manejamos, barato, normal, caro, y tenemos una regla que fijaros que se puede representar de dos maneras, como variable. Espera, voy a sacar el rotulador, está aquí. ¿Vale? Tenemos la regla que podemos representarla como pares variable igual a valor, en donde el valor es una etiqueta lingüística o un conjunto borroso, distancia igual a larga, y larga, mu sub larga de distancia, está representada en la base de conocimiento, está definida, ¿vale? Y precio igual a caro, en donde caro también es un conjunto borroso definido en la base de conocimiento, ¿vale? O también lo podemos representar mediante las funciones de distribución de posibilidad directamente, ¿vale? Entonces se dice en el enunciado que la distancia que se recorre es de alrededor de 30 kilómetros, ¿vale? Que fijaros que se puede representar, no se ve, lo he tachado, se puede representar a través de su función de distribución de posibilidad, que es conocida, ¿vale? Distancia alrededor de 30 kilómetros está en la base de conocimiento, o bien la puedo representar como variable igual a conjunto borroso. Luego, fijaros cómo tanto la regla como el hecho con el que vamos a trabajar son datos conocidos, están definidos en la base de conocimiento, ¿vale? Bueno, pues vuelvo otra vez a las transparencias, seguiremos trabajando con este ejercicio hoy. Vuelvo a las transparencias entonces, que están aquí. Vale. Bueno, recordad que hoy tenemos que llegar a 80. Tenemos que llegar a una audiencia de 80, ¿eh? Estamos en 65. Así que si conocéis a alguien, llamarle para que venga, que tenemos que llegar a 80. Cuando lleguemos a 80 me avisáis que igual no me doy cuenta. Ese es nuestro objetivo hoy. Bueno, pues entonces continúo con, dados esa información que tenemos, ¿vale? La regla, el hecho, y quiero calcular el precio, la función de distribución de posibilidad, B', que representa el precio que cuesta el taxi para ir al aeropuerto. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es... espera, que voy a pintar una sonrisa. Voy a pintar una gracia aquí. Mañana hay examen. Dudo que venga más gente. Da igual, no hagáis el examen. Hay que llegar a 80. No, es broma, hacer el examen. No me jodas. No. Hacer el examen. Aquí. Toma. Una de estas. Esto es. Vale. Bueno, claro, mañana es día de examen para los del quinto semestre. Sí, los miércoles tenéis los exámenes de 3 a 5. Vale. El examen son los padres. Vale. Ok. Vale. Que os están vigilando ahí, vale. Claro, es que ahora como estáis en casa, no os podéis escapar. Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de distribución de posibilidad de la implicación, ¿vale? Entonces, fijaros cómo lo que tenemos aquí es, de nuevo, lo que tenemos que calcular es la función de distribución de posibilidad, mu sub larga implica caro, de distancia a precio. Pero generalmente esa implicación, esa regla, va a venir definida en función de variables distintas. El antecedente y el consecuente es muy probable que venga en variables distintas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer son las extensiones cilíndricas de mu sub larga de distancia con precio, de mu sub caro de precio con distancia, para obtener las funciones de distribución de posibilidad expresadas en función de las mismas variables. Y después aplicamos la J. Aquí en la transparencia he puesto la J que se deduce de la T norma del mínimo, la T norma del máximo y la negación 1 menos X, ¿vale? Pero recordad que no vamos a utilizar esta T norma, esto lo tengo que arreglar. Lo que vamos a utilizar es la J de Mandani. La J de Mandani, que es el mínimo de XY, ¿vale? Lo que hace es calcular el mínimo de... Esto es el mínimo de XY, que lo que hace es calcular para cada punto de las funciones de distribución primitiva, se queda con el mínimo de posibilidad, ¿vale? Muy bien, una vez que hemos calculado esa función de distribución de posibilidad, mu sub larga implica caro de distancia a precio. Fijaros que yo os explico en base al ejemplo y en la transparencia tenéis la teoría general, ¿vale? Lo que hacemos a continuación es calcular la T con el hecho, porque se cumple la regla y se cumple el hecho alrededor de 30. Pero ese alrededor de 30, de nuevo, hay que hacerle la extensión cilíndrica porque no está expresado en función de las mismas variables que la implicación. Calculamos la T, en este caso sí, la T del mínimo,
y obtenemos una nueva función de distribución de posibilidad expresada en función de xy o de distancia-precio. Lo que nos falta entonces en el tercer paso es el supremo. Supremo para todas las variables del antecedente, x o distancia. ¿Vale? Al hacer el supremo en distancia, lo que me queda es una función de distribución de posibilidad mu sub b', que es el resultado, en nuestro caso, mu sub b' de precio, que representa el precio que cuesta el taxi para recorrer esa distancia de aproximadamente 30 kilómetros. ¿Vale? Bueno, esto es un poco el resumen o la explicación, podríamos decir, de la transparencia anterior. Bueno, ¿qué pasa? Lo normal es que una base de conocimiento no tenga una única regla, sino que la base de conocimiento tiene n reglas, ¿vale? Y esas reglas pueden venir expresadas así, ¿vale? Lo que tenemos es que, por ejemplo, x es a 1 significa que x, la variable x, es igual al conjunto borroso a su 1, ¿vale? O también se puede expresar como mu sub a sub 1 de x, ¿vale? Todo esto es equivalente. Entonces, implicación, y es B sub 1, es decir, que la I es igual al conjunto borroso B sub 1. Por ejemplo, si la distancia es igual a larga, entonces el precio es igual a caro. Mu sub larga de distancia implica mu sub caro B sub 1 de precio, ¿vale? Se puede expresar de todas esas maneras. ¿Por qué le llamo a 1 B1? Porque es la regla 1. Para la regla número 2, pues tenemos en general otros valores distintos. A2, B2. Para la regla n tenemos a n, Bn. ¿Vale? Fijaros que estas reglas son generales. ¿Vale? Uno puede pensar, pero ¿y si tengo conjunciones, disyunciones y negaciones en el antecedente o en el consecuente? Bueno, pues aplico las operaciones de conjunción, disyunción y negación, que ya las conocemos. La conjunción es la t-norma del mínimo, la disyunción se hace con la t con norma del máximo, la negación 1 menos x, ¿vale? Y entonces al final lo que me queda es una función de distribución de posibilidad general mu sub a sub i de x, para la regla número i, ¿vale? Y mu sub b sub i de i para la regla número i en el consecuente, ¿vale? Bueno, pues tenemos entonces n reglas expresadas de esa manera, con una cláusula en el antecedente porque ya hemos hecho todas las operaciones y una cláusula en el consecuente porque ya hemos hecho todas las operaciones, y tenemos el hecho. El hecho es que se cumple algo, por ejemplo, A' o que la distancia es alrededor de 30 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en este caso? Lo que tenemos que hacer es aplicar la regla composicional de inferencia a cada regla, es decir, lo que hemos visto en la transparencia anterior, se lo aplicamos a cada regla. Y para cada regla que aplicamos la regla composicional de inferencia, obtenemos una B' distinta, ¿vale? Obtenemos una respuesta distinta. Cada regla me dice una cosa, expresada mediante una distribución de posibilidad B'. Y entonces lo que obtengo es B'1, que es lo que dice la regla 1. B'2, lo que dice la regla 2, y así sucesivamente, B'N, que es lo que dice la regla n. ¿Y qué hago con todas esas funciones de distribución de posibilidad? Pues las uno en una sola, mediante la unión. ¿Y qué es la unión? La t con norma del máximo. Entonces lo que hago es la t con norma del máximo, que calcula el máximo de las posibilidades para cada punto de la función de distribución de posibilidad, y al final obtengo una única B', que es el resultado del proceso de inferencia. Fijaros que esa S, esa t con norma, es binaria, se tiene que ir aplicando 2 a 2, pero como tiene propiedad conmutativa y asociativa, lo puedo aplicar en cualquier orden, porque siempre voy a obtener el mismo resultado. Este proceso, que puede resultar largo, tedioso, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que se puede simplificar, porque si A', es decir, si el hecho no tiene intersección, o dicho de otra manera, la intersección con alguno de los antecedentes de la regla es una función de distribución de posibilidad de todo ceros, significa que no hay ningún valor que pertenezca tanto a A' como a A2, ¿vale? Entonces, es decir, que tiene una intersección vacía, entonces esa regla no interviene en el resultado, ¿vale? Porque esa regla lo que va a dar como resultado, su B', ¿vale?, va a ser una distribución de todo ceros. Y al hacer la unión de todos los ceros en este paso de aquí, al hacer la unión, si resulta que B sub 2' es todo ceros, para todo i, ¿vale?, recordad
que como lo que hacemos es calcular el máximo, esa función de distribución no influye en el resultado, ¿vale? Podríamos decir, por asemejarlo a los sistemas de producción, que esa regla no se dispara, ¿vale? Entonces, si vemos que alguna intersección del hecho con algún antecedente de la regla es vacío, no intersecan, entonces automáticamente dejamos de trabajar con esa regla, no hay que seguir trabajando con esa regla, porque su distribución de posibilidad B' resultado va a ser todo ceros y al hacer la unión, que es el máximo, no interviene, porque además que es el elemento neutro, no interviene en el cálculo del resultado final de B'. Luego podemos hacer ese tipo de simplificaciones, ¿vale? Bueno, vamos de nuevo al ejemplo para explicar qué es esto de la desborrocificación, que lo vamos a ver con un ejemplo y luego volvemos otra vez a la teoría. Vamos con el ejemplo. Está aquí. Este es el ejemplo. Vale, ¿cuál es ese resultado, ese B' que se obtiene como resultado del proceso de inferencia? En este ejercicio ya se da hecho, ¿vale? No os preocupéis porque es necesario saber cómo se realiza este proceso de inferencia, pero el próximo día, el jueves, vamos a ver 2 ejercicios de inferencia en lógica borrosa en donde tendremos que calcular nosotros el B', ¿vale? Pero el objetivo de este ejercicio es otro, el objetivo de este ejercicio es saber interpretar el resultado, ¿vale? Que es lo que es la misión que tenemos para hoy, es saber cómo interpretar el resultado de un proceso de inferencia, ¿vale? Entonces, resulta que dice el enunciado, dice, estoy leyendo aquí, a ver, que me lío, aquí. Dice que tras un proceso de inferencia en lógica borrosa, a partir del hecho de que la distancia recorrida es de alrededor de 30 kilómetros, se obtiene la función de distribución de posibilidad B' de precio, esta de aquí. Tenemos esta distribución. Es decir, que ese es el B' resultado del proceso de inferencia. ¿Y eso cómo lo he hecho? Porque ese resultado es cierto, es real, ¿vale? Si lo hacéis, saldría eso, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho? Pues siguiendo los pasos, los 3 pasos de la regla composicional de inferencia. Pues yo quiero ver un ejemplo fenomenal. Vamos a hacer no uno, vamos a hacer 2 ejemplos, pero dejadme los ejemplos para el jueves y hoy vamos a centrarnos en aprender cómo interpretar ese B' que hemos obtenido, ¿vale? Le da un poco la vuelta al orden de las cosas para poder poneros un ejercicio cuanto antes y que la clase de hoy no se haga demasiado pesada con mucha teoría, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que me dicen es, fenomenal, resulta que yo me compro una app en la App Store, muy contento porque me dicen que me van a decir cuánto cuesta el precio del taxi. Imaginaos la aplicación de Uber, ¿vale? Donde queréis ir de un sitio a otro y antes de coger el Uber, pues os dice cuánto va a costar el trayecto, ¿vale? Y entonces resulta que dice, bien, quiero ir al aeropuerto, mando un Uber a la universidad, digo, quiero ir al aeropuerto, ¿cuánto me va a costar? Y va el tío y me pone esto en la pantalla, me manda un correo electrónico y me dice, esto es lo que te va a costar, ¿no? Y entonces digo, cojonudo. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Vale? Moraleja de esto. Ese B' es el resultado matemático, es un resultado correcto matemático, ¿vale? Y eso para los matemáticos les puede venir muy bien. Pero a nosotros como informáticos lo que necesitamos es poder interpretar ese resultado y poderle decir al usuario cuánto le va a costar el taxi, ¿vale? Por tanto, necesitamos interpretar ese resultado. Necesitamos convertir ese resultado. Necesitamos lo que en inglés se dice defacify, defucificar ese resultado, ¿vale? Que es una palabra horrorosa que utiliza muchísima gente, el término defucificar, ¿vale? Como manera de interpretar ese resultado, pero defucificar no existe en español, ¿vale? Entonces, bueno, pues viene del inglés, defacify es un español, es un anglicismo, ¿vale? En donde lo que hacemos es una traducción fácil. Bueno, pues lo que tenemos que saber hacer es decir, bien, este es el resultado matemático del proceso de inferencia, eso es B', efectivamente. Yo le he dicho al proceso de inferencia, calcúlame la distribución de posibilidad que representa el precio del taxi y me devuelve ese valor, me devuelve esa función. Pero esa función necesito darle una utilidad, necesito darle una interpretación. Entonces necesitamos interpretar esa función o convertir esa función en algo conocido, en algo que nosotros podamos utilizar. Hay 2 maneras de hacer esto. Lo primero que podemos hacer es traducir, convertir o interpretar o defucificar, lo pongo en itálica, esa función de distribución de posibilidad en un número, ¿vale? Podemos decir, quiero saber, quiero calcular
cuál es el número que representa esa función de distribución de posibilidad. ¿Qué número representa eso? 38 euros. ¿El taxi me va a costar 38 euros para ir al aeropuerto? Fijaros que ese es un resultado muy interesante y muy útil, ¿vale? Luego, el primer método de interpretación de funciones de distribución que vamos a ver es el cálculo del valor numérico representado por esa función de distribución de posibilidad, ¿vale? Y la otra cosa que podemos hacer es ver a qué función de las conocidas se parece más. Es decir, SB', ¿qué significa? ¿Que el taxi va a ser barato? ¿Que el taxi va a ser normal en precio? ¿O que va a ser caro? ¿A cuál de las tres estas? ¿A cuál de las tres definidas en la base de conocimiento se parece más esa función de distribución de posibilidades? Es decir, transformar o interpretar esa función en un valor cualitativo. ¿Cuándo conviene uno u otro? Bueno, pues normalmente a las personas nos gustan más, nos manejamos mejor con los valores cualitativos, ¿vale? Por ejemplo, imaginad el ejemplo del sistema de calefacción. En el sistema de calefacción, yo puedo tener mi termostato, en donde yo quiero regular mediante una caldera la temperatura del agua que circula por los radiadores para mantener la temperatura constante a 20 grados, por ejemplo, ¿vale? En un momento dado, resulta que, bueno, pues tenemos los radiadores a 63 grados, ¿vale? Entonces realizamos un proceso de inferencia, tenemos frío, estamos por debajo de la temperatura deseada, se lanza el proceso de inferencia, la regla composicional de inferencia, que es precisamente uno de los ejercicios que vamos a ver, y lo que nos lanza el sistema es un B', es ese B' de ahí, que nosotros tenemos que interpretar, ¿vale? Para decirle a la caldera, si nosotros imaginamos que tenemos, por ejemplo, para las temperaturas del agua hay fría, templada y caliente, ¿vale? Desde luego que a la caldera no le podemos decir pon el agua caliente, porque no sabe lo que significa eso, ¿vale? No podemos decir pon el agua caliente porque seguramente la caldera explotará o no sé lo que pasará. ¿Qué es lo que quiere la caldera? La caldera lo que quiere es un valor numérico. La caldera lo que quiere es que le digamos pon el agua a 53 grados. Por tanto, en ese caso, en ese dominio, tendríamos que interpretar ese B' como un valor numérico, ¿vale? Pero, por ejemplo, al usuario, si nosotros somos los usuarios de ese sistema, pues a lo mejor resulta que ese 53 grados, el que nos aparezca en el display, que el agua de los radiadores está a 53 grados, pues a lo mejor no sabemos muy bien si los radiadores queman o no. Y sería mucho más interesante para un usuario poner un warning, color amarillo o rojo, diciendo, cuidado, no toques los radiadores porque están muy calientes. Luego, fijaros que ahí lo que estamos haciendo es un proceso de interpretación a un valor cualitativo, ¿vale? Entonces, en el display ponemos el agua de los radiadores está caliente, no los toques, valor cualitativo, y a la caldera le decimos, oye, pon el agua a 53 grados, valor numérico, ¿vale? Otro ejemplo, en el caso de los vehículos, estos que los vehículos ahora te calculan la distancia con el de delante, ¿vale? Para saber si estás a una distancia de seguridad o no, ¿vale? Entonces, si después de los cálculos el resultado del proceso de inferencia B' resulta que me dice, lo traduzco a un valor numérico y me dice que estoy a 23 metros del de delante, pues seguramente que ese 23 metros no me dice nada. No sé si estoy cerca o lejos, no sé si estoy a una distancia de seguridad apropiada con el de delante o no. Sería mucho más interesante para mí que me dijera que estoy muy cerca del de delante y por tanto tengo que frenar, que estoy a una distancia intermedia y por tanto tengo que ir con cuidado, con precaución, o que estoy muy lejos del de delante y que por tanto estoy a una distancia de seguridad y que por tanto estoy bien situado en la carretera, ¿vale? Luego fijaros, además, en lugar de decirme cerca, lejos o intermedio, esto se puede representar con luces de colores, ¿vale? Me puede pintar un cochecito de color rojo para decirme que estoy muy cerca del de delante, un cochecito amarillo para decir que estoy a una velocidad intermedia, o un cochecito verde para decir que el de delante está muy lejos, ¿vale? Esa información visual, que fijaros que realmente lo que estoy es utilizando valores cualitativos cerca, intermedio, lejos, pero con luces de LEDs que al conductor puede interpretar mucho más deprisa, mucho más rápidamente para poder realizar una conducción segura, ¿vale? Entonces, fijaros que normalmente, y digo normalmente porque justamente este ejemplo es la excepción, ¿vale? Normalmente a las personas nos gustan los valores cualitativos. Nosotros nos desenvolvemos muy bien con valores cualitativos, con lejos, cerca, con agua caliente, agua fría,
¿vale? Mientras que si conectamos nuestro sistema inteligente con un dispositivo electrónico, normalmente a los dispositivos electrónicos lo que les gustan son los valores numéricos. A una caldera le tienes que decir, pon el agua a 53 grados, no pongas el agua caliente, ¿vale? Sin embargo, como digo, en este ejemplo es la excepción de la regla. Uno tiene que ver el dominio en el que trabaja para ver el método de traducción más adecuado. En este ejemplo, yo lo que quiero que me digas es cuánto me va a costar el taxi. No me digas que el taxi es caro o que el taxi es barato. Dime, el taxi cuesta 38 euros para yo poder tomar decisiones y decir, bueno, pues voy a coger 40 euros para ir al aeropuerto. Pues si me dices que el taxi es caro, pues entonces no sé cuánto dinero tengo que coger, no sé qué es caro, ¿vale? Luego, en función del dominio en el que estáis trabajando, tenéis que decidir qué es más interesante. A veces incluso lo ponen en el enunciado. En este caso, en el enunciado lo que nos dice es que hagamos los dos. Dice que calculemos el valor numérico y cualitativo de B', ¿vale? En este caso no lo dice explícitamente. Pero si no lo dice, pues uno tendrá que ver en ese dominio concreto qué proporciona más información, un valor numérico o un valor cualitativo, ¿vale? Bueno, pues vamos con el primero. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el valor numérico representado por esa función de distribución de posibilidad B'. Así que vamos a las transparencias, que es donde lo tenemos. Bueno, realmente, sí, bueno, vamos a las transparencias para que lo veáis. ¿Dónde están las transparencias? Aquí. Vale, ya se estarán proyectando. Aquí las tenéis. Vale, entonces vamos a ver cómo se calcula el valor numérico de una función de distribución de posibilidad. Y para eso lo que se calcula es el centro de gravedad. El centro de gravedad en el eje X, ¿vale? Que representa, ¿vale? Un eje, ¿vale? El centro de gravedad viene representado, bueno, vaya recta que he hecho. El centro de gravedad viene representado por un eje de tal forma que lo que deja en la parte izquierda y en la parte derecha es la misma masa, en nuestro caso el mismo área. De tal forma que si rotamos esa figura por el eje del centro de gravedad, esa figura no vibraría, ¿vale? Porque tiene la misma masa, el mismo área hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es nuestro valor numérico. ¿Cómo se calcula ese valor numérico? Bueno, pues fijaros que lo que tenemos que hacer es discretizar esa función de distribución de posibilidades. Esa función de distribución de posibilidades es continua, ¿vale? Y para calcular el valor numérico lo podríamos hacer integrando, pero en lugar de calcular las integrales definidas, nosotros con ordenadores lo que vamos a hacer son sumatorios. Esas integrales las transformamos en sumatorios. Y esos sumatorios implican que tenemos que discretizar, que tenemos que muestrear esa función de distribución de posibilidad. ¿Cómo se calcula ese centro de gravedad? Pues con la fórmula que tenéis a la izquierda, ¿vale? Esta de aquí, que lo que dice es sumatorio desde 1 hasta n grande, n mayúscula, es el número de muestras que tomo de esa función, ¿vale? Y lo que dice es multiplica el valor de x en esa muestra que has tomado, en ese punto de discretización, ¿vale? Y multiplícalo por la posibilidad en ese mismo punto. Es decir, que es el sumatorio de los valores en el eje X multiplicado por las alturas, multiplicado por las posibilidades de la función en esos puntos X sub i. Esos puntos X sub i se llaman puntos de discretización, ¿vale? Y esos puntos de discretización es muy importante que sean equidistantes, porque si no el resultado es incorrecto, pero incorrecto que está mal, ¿vale? Entonces, ojo, cuando discretizamos o muestreamos una función de distribución de posibilidad, tenemos que discretizarla o muestrearla a intervalos regulares, de tal forma que la diferencia entre los puntos X sub i es siempre la misma, ¿vale? En el ejemplo del precio del taxi, en donde los valores van entre 0 y 50, podemos discretizar cada lo que nos dé la gana, pero que sea siempre lo mismo. Si tomo muchas muestras, por ejemplo, imaginad que discretizo cada 1 euro, ¿vale? Entonces voy a tener un sumatorio desde 0 hasta 50, voy a tener un sumatorio de 51 términos, ¿vale? El resultado será muy exacto, pero muy costoso en tiempo para un ordenador y para nosotros que lo hacemos a mano, por ejemplo, en un papel o en un examen, ¿vale? Por el contrario, si los intervalos de discretización son muy anchos, imaginaos que discretizo cada 25 euros, entonces solamente tengo 3 puntos de discretización, el 0, el 25 y el 50. ¿Qué ocurre? Que entonces el resultado va a ser muy inexacto, tampoco es válido, ¿vale?
necesitamos encontrar un equilibrio, ¿vale? Un número de puntos de discretización suficiente para encontrar un valor ajustado, pero no muy grande para que nos dé tiempo a terminar el ejercicio, ¿vale? ¿Qué puntos de discretización en el caso del ejemplo de los precios que va entre 0 y 50? Pues, por ejemplo, cada 5 euros tendríamos que hacer un sumatorio de 11 términos, que es abordable. O cada 10 euros, entre 0 y 50, tendríamos 6 puntos de discretización, que también es abordable. Ese sumatorio tendría 6 términos, ¿vale? En el ejemplo que yo planteo, he discretizado cada 10 euros, ¿vale? Hay gente que puede discretizar cada 5. Hombre, el que discretiza cada 1 no es que esté mal, es que no le va a dar tiempo. Y el que discretiza cada 25 euros, pues está mal porque el resultado es inexacto, ¿vale? Entonces, tenéis que más o menos encontrar una solución de compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es en cada uno de esos puntos de discretización multiplicamos el valor en el eje X multiplicado por la posibilidad, por la altura en ese punto, y dividimos por el sumatorio de las alturas, por el sumatorio de las posibilidades en esos mismos puntos, que, ojo, tienen que estar equidistantes, ¿vale? Bueno, este ejercicio se encuentra resuelto en el libro, en esos apuntes que tenéis en Moodle, ¿vale? En concreto, en la página 38, lo voy a proyectar, está aquí, ¿vale? La página 38, aquí lo tenéis, la resolución de ese ejercicio, ¿vale? Tenéis aquí este B' que representa el precio de la distancia al aeropuerto. Anda, mira qué cosas hace esto. Y ahora he perdido, aquí está. Tenemos, esta es la función de distribución de posibilidad que nos ha dado como resultado del proceso de inferencia, y lo que hacemos es discretizar cada 10 euros, ¿vale? Ojo, los intervalos tienen que ser equidistantes. Si he decidido que es cada 10 euros, pues es cada 10 euros, ¿vale? Lo digo porque imaginad que cogéis cada 5, ¿no? Esto es muy típico en los exámenes, ¿no? Cogéis cada 5 y cojo el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, y llegáis al 35, que es este punto, ¿vale? Y dices, coño, esto no sé lo que vale. Y entonces, como no sé lo que vale, pues salto del 30 al 40, luego el 45 y el 50. Y eso está mal, ¿vale? Es decir, cojo cada 5 y luego en un momento veo que no me conviene y entonces digo, pues ahora cada 10. Y entonces el ejercicio está mal, porque sale un resultado incorrecto, ¿vale? Entonces, si decidís cada 5, cada 5. ¿Cuál es ese punto en el 35? Pues lo de siempre. Yo lo veo a ojo, es 0,75. ¿Por qué lo veo? Pues porque si entre 30 y 40 paso de 0,5 a 1, pues significa que por cada euro estoy aumentando la posibilidad en 0,05, ¿vale? Así que en el 35 estoy en 0,75, que es la mitad del intervalo. Yo lo veo, ¿vale? Pero si en algún momento alguien no lo ve, pues se calcula el punto de corte entre las dos rectas, esta recta de aquí, que pasa por estos puntos conocidos, pasa por el punto 30, 0,5 y 41, esta es la recta, y esta recta, que es la recta X igual a 35, ¿vale? Entonces, bueno, pues establecéis la ecuación de la recta esa inclinada, sabéis que X vale 35 y resolvéis la Y, que os dará 0,75. ¿Vale? Pero si lo podéis hacer a ojo, pues es más rápido y mejor, solo requiere un poquito de práctica, ¿vale? Bueno, pues en este caso la realidad es que he decidido discretizar cada 10, ¿vale? Entonces discretizo cada 10 y calculo con esta fórmula, que es la de la transparencia, el centro de gravedad, en donde dice sumatorio para cada valor del eje X, lo multiplico por su posibilidad y divido por el sumatorio de las posibilidades en el mismo punto, en los mismos puntos, ¿vale? Bueno, pues entonces, fijaros, aquí está el sumatorio resuelto, ¿vale? En donde dice el primer X u Y es el 0, ¿vale? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuánto vale mu sub b' en 0? Que este ejercicio ya lo hemos hecho, ¿vale? Bueno, pues tenemos que ir al intervalo. Igual está por aquí. No, no está por aquí. Bueno, ya os lo digo yo. El intervalo de precios, es decir, los precios pertenecen al intervalo cerrado, que esto es muy importante, 0,50, ¿vale? Como los precios pertenecen al intervalo cerrado 0,50, pues entonces la posibilidad en 0 es 0,5, no es 0, ¿vale? Así que es 0
por 0,5. Alguien puede decir, da igual, porque multiplicas por 0. ¿Qué más da poner aquí 0,5 que 0? No, es que luego tienes que dividir por ese mismo valor 0,5. Por tanto, cuidado con eso, porque si no, luego en el denominador os va a salir un valor distinto y el resultado no es correcto, ¿vale? Bueno, ya os digo que en el examen online que vais a tener en el mes de enero, que será el 2 de febrero o algo así, pues por ejemplo, un posible ejercicio, para que veáis el tipo de preguntas, ¿no? Son preguntas en donde vais a tener que elegir la respuesta correcta, pero para encontrar la respuesta correcta tendréis que hacer un desarrollo seguramente. Esto es un típico caso, ¿vale? Os pongo esa figura, os digo que discreticéis cada 10 y os pregunto que cuánto vale el centro de gravedad. Y entonces os doy 5 posibles soluciones, o las que sean. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ¿Cuánto vale? Entonces tenéis que hacer los cálculos, ver que os da 30 y entonces señalar que la respuesta correcta es 30. ¿Vale? Es un posible ejemplo, ¿no? de ejercicio de examen que estoy pensando online para el mes de enero. ¿Vale? Entonces, bueno, tenéis que hacerlo bien porque si no, efectivamente no sale 30. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces 0 por 0,5, luego 10 por 0,5, aquí lo tenéis. 20, bueno, fijaros que cojo exactamente cada 10, ¿vale? He discretizado cada 10, 30, 40, 50 y multiplico por las posibilidades, por las alturas. En 20, 0,5, en 30, 0,5. Los exámenes de enero no iban a ser presenciales, pues creo, vamos, no lo sé. En principio lo tenemos planificado. Vamos a ver cómo se desarrolla los acontecimientos. A día de hoy, yo me inclino más por un examen de tipo online, por una cuestión de seguridad, ¿vale? Si vemos que la cosa mejora mucho, se está hablando mucho de vacunas y tal, pues en función de cómo vaya evolucionando la situación, pues veremos si lo hacemos online o presencial. A mí me gustaría que fuera presencial, claro que sí, ¿vale? Pero bueno, pues en función de cómo evolucionemos es una cuestión de seguridad, ¿vale? Este examen de enero, recordad que es el examen de evaluación continua, es como el examen que hicisteis en el mes de octubre con Carmen, ¿vale? Que también al principio iba a ser presencial, pero luego no pudo ser por la situación en la que nos encontrábamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el examen de evaluación continua de los temas 6 y 7. Lo que pasa es que lo hacemos coincidir con los exámenes de enero, ¿vale? Y con los alumnos que van porque se examinan por solamente prueba final, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, pero tenemos que estar preparados para un examen de tipo online, porque si luego resulta que es un examen presencial, oye, pues yo creo que mejor para todos, pero ya veremos a ver cómo se hace. Pero en principio pensad, tal y como está la situación hoy en día, pensad a día de hoy que el examen va a ser online, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Contestado? Venga. Bueno, pues vamos, es una cuestión de seguridad de todos, tanto vosotros, que sois unos 350 y que os tenéis que desplazar en transporte público y todo. A mí me parece que es una cuestión de seguridad, somos muchos, ¿vale? Los que nos tenemos que desplazar y, bueno, pues si la situación no está bien, yo creo que lo más prudente es hacerlo de forma online. Entonces, un tipo de ejercicio de examen online, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga. Fenomenal. Bueno, pues entonces, de todas formas ya os iremos informando, ¿vale? No os preocupéis por eso porque estaréis informados en todo momento. Pero en principio, que sepáis que a no ser que cambiemos, que la cosa mejore, el examen será online. Vale, pues entonces, y tenemos esto, ¿vale? O sea, el centro de gravedad, perdón, que me lío. Vale, pues entonces tenemos los puntos 10, 20, 30, 40, 50 que multiplicamos por las posibilidades. Y abajo dividimos por las posibilidades en cada uno de esos puntos, ¿vale? Lo que tenemos entonces es 120 partido por 4 que devuelve como resultado 30 euros, ¿vale? Por tanto, 30 euros es la predicción del sistema inteligente del precio que va a costar el taxi para ir desde aquí hasta el aeropuerto, ¿vale? Eso es una predicción. Luego habrá que ver si el sistema inteligente ha acertado o no, ¿vale? Claro, si luego el taxi me cuesta 32 euros, imaginaros, pues tendremos que valorar si la predicción del sistema inteligente, esos 30 euros, es un resultado correcto, es un resultado que a mí me ha satisfecho, que me ha resuelto el problema o no. Evidentemente entiendo que si resulta que luego el taxi cuesta 42 euros, pues está claro que el sistema inteligente no lo ha hecho bien, ¿vale? Si el taxi cuesta 32 euros en vez de 30, pues entiendo que el sistema inteligente lo ha hecho bien. Es decir, tendremos que medir, tendremos que establecer una medida del error
¿vale? Para ver si el sistema inteligente contesta correctamente o no, y en caso de que no, pues tendremos que ajustar las funciones de distribución de posibilidad para que la próxima vez haga predicciones más exactas, ¿vale? Pero en principio el resultado del ejercicio, lo que se pedía es cuál es el valor numérico representado por esa función de distribución de posibilidad B'. Pues ese valor numérico son 30 euros. Es decir, el taxi va a costar 30 euros, es la respuesta que daría un Uber, pues te va a costar 30 euros ir hasta el aeropuerto. Claro, luego el Uber lo que pasa es que cumple, ¿no? Luego el caso del taxi es un poco más variable y a lo mejor pues no son 30, son 32. Ya está, ¿vale? Muy bien, pues esto es la primera parte del ejercicio, ¿vale? Es decir, ya sabéis con un ejercicio cómo se desborrocifica, cómo se interpreta, cómo se convierte una función de distribución de posibilidad B' en un valor numérico mediante el cálculo de su centro de gravedad, ¿vale? Vamos con la siguiente. Vuelvo otra vez al ejercicio. Voy a mostrar el ejercicio. Espera que voy a ver si puedo. A ver. No. Ah, es que es aquí, yo creo. No. No sé cómo hacéis para sumar caritas sonrientes. Quiero sumar una carita sonriente y no sé. A ver si le pongo esto aquí, ¿qué pasa? Ah, hostia, la he borrado. He borrado una carita sonriente. Bueno, mejor no lo toco. Eso, había 2, 3. Claro, qué cachondos. Bueno, no sé hacerlo. Claro, es que soy de inteligencia artificial, por eso no sé hacerlo. Claro, es que los de inteligencia artificial no sabemos hacer estas cosas. Somos casi matemáticos. Bueno, sigo entonces. Vale, entonces, lo segundo... no, que no, tengo que compartir. Voy a compartir el ejercicio, que se me va la cabeza. Comparto el ejercicio otra vez. ¿Dónde estás? Aquí. Oye, es importante que nos echemos estas risas, ¿no? Porque si no... Joder, me estáis dando envidia por no decir una palabrota, ¿no? Yo le doy aquí ahora y me la borra. A ver, like. Amigo, ya lo he hecho. Si es que los de inteligencia artificial somos lentos, a ver. Toma, ya sé sumar caritas sonrientes. Somos lentos los de inteligencia artificial, pero al final lo sacamos. Bueno. ¿Y si le doy otra vez también me hace caso? No. Si le doy otra vez, supongo que no, ¿no? Pues si no, timaría el sistema. A ver. Ah, no, claro, si le doy otra vez la quito. Ah, si le doy otra vez la quito. Oye, ¿por qué está enfadado? ¿Por qué os habéis enfadado? Ah, porque yo quiero clase. Ahora toca aprender la multiplicación. Venga, pues vamos a clase, que ya veo que os estáis enfadando. Venga, seguimos con la clase entonces. Vale, pues entonces la segunda parte de este ejercicio consiste en averiguar a cuál de las etiquetas de las conocidas, a cuál de las etiquetas lingüísticas de las conocidas corresponde esta función de distribución de posibilidad B'. Y para eso lo que necesitamos es una medida de parecido, porque lo que nos tenemos que preguntar es ¿a quién se parece más ese B'? ¿Se parece más a barato, en color verde? ¿Se parece más a normal, en color naranja? ¿O se parece más a rojo? A caro, que está en color rojo. ¿Vale? Entonces necesitamos una medida de parecido y lo que nos tenemos que preguntar es cuándo dos funciones de distribución de posibilidad son parecidas o iguales. ¿Cómo podemos averiguar si dos funciones de distribución de posibilidad son parecidas o iguales o una medida de parecido? ¿Vale? Y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que si hacemos la intersección, si calculamos el área de la intersección de dos funciones de distribución de posibilidad, cuanto mayor sea el área de la intersección, más se parecen esas dos funciones de distribución de posibilidad. ¿Vale? Es lógico, ¿no? O sea, si yo hago la intersección entre dos funciones, lo que me va a dar va a ser aquellos valores para los cuales la intersección, recordad que es la conjunción, es la t-norma del mínimo. ¿Vale? Entonces, si yo hago la intersección entre dos funciones de distribución de posibilidad y lo que me queda es una función de posibilidad muy grande en área, ¿vale? Significa que esas dos primitivas se parecían mucho, intersecan mucho, tienen muchos elementos en común. ¿Vale? Bueno, pues por ahí van los tiros. ¿Vale? Vamos a la transparencia, que lo explica fenomenal, en teoría. Vamos a la transparencia.
que está aquí. Vale. Aquí está. ¿Vale? Bueno, pues el cálculo del área de una función de distribución de posibilidad es muy costoso. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que queremos calcular el área de un trapecio, un típico trapecio de una función de posibilidad. Bueno, pues el área del trapecio consiste en calcular el área del rectángulo que está en el centro, base por altura, más el área de los triángulos que tiene a los lados, base por altura partido por 2. Eso resulta muy costoso, además de que tenemos que analizar la figura para poder calcular su área, ¿vale? Una opción alternativa es calcular lo que se llama la sigma cuenta, ¿vale? La sigma cuenta es una estimación del área, ¿vale? No me dice el área, sino que me da un número que está en unas unidades que desconocemos. Es un número abstracto, un 4, ¿vale? Que lo que me dice es cuál es el tamaño relativo de esa función con respecto a las otras. Es decir, me permite comparar áreas, me permite saber si un área es más grande que otra. Es decir, no me da el área, no me dice 35 metros cuadrados, sino que me dice 3 o 3,5. Y ese 3,5 es una estimación del área que me permite comparar dos funciones de distribución de posibilidad. De tal forma que si uno tiene 3,5 y el otro 2, la sigma cuenta 3,5 tiene más área que la sigma cuenta 2. Y eso me permite comparar, porque al final lo que voy a buscar es el máximo área de la intersección, porque es el que se parece más. ¿Vale? Vale, pues entonces resulta que la sigma cuenta es muy fácil, se calcula así. De nuevo tenemos que discretizar la función de distribución de posibilidad. La discretizamos a intervalos regulares, por ejemplo, cada 10 euros, y lo que hacemos es el sumatorio de las posibilidades en esos puntos de discretización. Y eso es todo. Ese es el cálculo de la sigma cuenta. Vamos a ver con el ejemplo que tenemos aquí. Voy a pasar otra vez al ejemplo para calcular la sigma cuenta de los distintos valores de precio. El ejercicio está aquí. ¿Vale? Vamos a calcular, para que tengáis un ejemplo, la sigma cuenta de barato. Voy a ponerla así, sigma. Para no poner cuenta voy a poner C de barato, la sigma cuenta de barato, por ejemplo. La sigma cuenta de barato es la suma de las posibilidades en cada uno de los puntos de discretización. Hemos dicho que discretizamos cada 10. Por tanto, la sigma cuenta de barato será las posibilidades en 0, en 10, en 20, en 30, en 40 y en 50, el sumatorio de esas posibilidades, ¿vale? En 0, ¿cuál es la posibilidad mu subbarato de 0? De nuevo, como el intervalo es cerrado entre 0 y 50, mu subbarato de 0 es 1, no es 0, ¿vale? Por tanto, tenemos un 1 para la sigma cuenta. Más la posibilidad en 10 de barato también es 1, es este punto de aquí, luego otro 1. Más la sigma cuenta, perdón, más mu sub 20 de 0 es 0, en 30 es 0, en 40 es 0, en 50 es 0, es decir, que es 2. ¿Vale? La sigma cuenta, la estimación del área de barato es 2. No sé lo que significa, pero sí que me va a permitir compararme con los otros. ¿Soy el más grande o soy el más pequeño? ¿Vale? Vamos a ver la sigma cuenta de normal. La sigma cuenta, voy a poner así una C, sigma cuenta de normal, voy a borrar esto de aquí, pues será las posibilidades en cada punto, ¿vale? La posibilidad de normal en 0 es 0, es este vértice. La posibilidad de normal en 10 es 1, en 20 es 1 y en 30 es 1. En 40 es 0 y en 50 es 0. Luego 1 más 1 más 1 es 3. Luego fijaros que la distribución de posibilidad normal es más grande que barato. Eso es lo que me dice la sigma cuenta. Vamos a ver cómo es caro. La sigma cuenta, perdón, esto es una sigma. La sigma cuenta, ¿vale? Y la sigma cuenta de caro es una sigma cuenta de la distribución caro es igual a la suma de las posibilidades. ¿Vale? Bueno, pues caro para 0 es 0, para 10 es 0, para 20 es 0, ¿vale? Y entonces aquí viene para 30. Alguien puede decir, no sé lo que vale para 30, así que me lo salto y me voy a 40 y entonces está mal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a ojo se ve claramente, ¿vale? Que la posibilidad de caro en 30 es 0,5, porque sube de 0 a 1 en el intervalo 20-40, el 30 es el centro, pues es 0,5, ¿vale? Este punto de aquí tiene que ser
el 0,5. Por tanto, tenemos 0,5. Después en 40 es 1 y en 50 de nuevo es 1 porque el intervalo es cerrado. Así que es más 1 más 1, 2,5. ¿Vale? Luego fijaros que es una función de distribución de posibilidad que tiene un área intermedia, es decir, el área es más grande que la de barato, pero es más pequeña que la de normal. Eso es lo que nos dice la sigma cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis 3 ejercicios de cálculo de la sigma cuenta de una función de distribución de posibilidad. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo es esta medida de parecido? Vuelvo a las transparencias. ¿Cómo es esta medida de parecido? Aquí. Aquí tenemos. Bueno, pues esta medida de parecido, recordad que decía que, pues, aquel que tiene la sigma cuenta de la intersección más grande, es decir, el área de la intersección más grande. Lo que tenemos que hacer es coger ese B', bueno, aquí le he llamado A, ¿vale? Coger este A, que es la función desconocida, y comparar con cada una de las B's, y las B sub i son las funciones de distribución de posibilidad que están en la base de conocimiento. En nuestro caso, barato, normal y caro. Eso es B sub i. Y el A es el B'. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es hacer la intersección de B' con barato y calcular la sigma cuenta, hacer la intersección de B' con normal y calcular la sigma cuenta, y hacer la intersección de B' con caro y calcular la sigma cuenta. Vamos a hacerlo para que tengáis también el ejercicio paso a paso. Vamos otra vez al ejercicio. ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Entonces, bueno, pues lo que nos dice es que hagamos. Bueno, esto realmente lo tengo, está resuelto en el libro, así que voy a buscar la página del libro y os lo enseño directamente en el libro. Bueno, en el libro, en estos apuntes, ¿vale? Aquí está. Sí, aquí está. En la página 43-44. En la página 44 están los dibujos. Voy a proyectarlos en el libro. Aquí está. Aquí lo tenéis. En la página 44. ¿Vale? Ahí está. Bueno, pues lo que había dicho, vamos a calcular la intersección de barato con B', ¿vale? Aquí tenéis el B' de precio en negro, barato en verde. ¿Cuál es la intersección? Recordad que para cada punto de precio me quedo con el mínimo de las posibilidades. Así que la intersección tiene que ser esta que va por aquí, la que se queda con el mínimo de las posibilidades. Esa de ahí, la que pinta en color rojo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos es la sigma cuenta, está aquí arriba, la sigma cuenta de B' con barato, ¿vale? En el 0 vale 0,5 porque el intervalo es cerrado, creo que por aquí se puede ver, no, tampoco sé, bueno, da igual, el 0,5, el 0 es 0,5, en 10 es 0,5, en 20 es 0, en 30 0, 40 0, 50 0. Luego, ¿qué tenemos? 0,5 más 0,5, que es esto de aquí, y el resultado es 1, ¿vale? No sé si es mucho o poco, pero me permite comparar con el resto, ¿vale? Entonces yo ya sé que la sigma cuenta de la intersección de B' con barato es 1. Vamos a ver con un precio normal. Precio normal aquí en color naranja, B' está en color negro, hago la intersección que tiene esta forma. Me voy quedando con los valores mínimos de las dos funciones de distribución de posibilidad. Subo por aquí, este piquito, y vuelve a bajar. Bueno, más o menos, ¿vale? Y me queda esa función de distribución de posibilidad en color rojo. Vale, pues ahora hago la sigma cuenta de esa intersección. Y la sigma cuenta es en 0 es 0, en 10 0,5, en 20 0,5, en 30 0,5 y en 40 0. Luego 3 veces 0,5, 1,5. Aquí está. ¿Vale? Luego fijaros que B' interseca más con normal que con barato. ¿Vale? Luego aparentemente se parece más. ¿Vale? Y por último tenemos caro. La intersección de B' con caro es justamente caro, ¿vale? Es exactamente caro. Es esta distribución de aquí. Es justamente caro, ¿vale? Bueno, calculamos la sigma cuenta, que es en 20, 0, en 30, 0,5, en 40, 1 y en 50, 1, porque el intervalo es cerrado.
Así que tengo 1 más 1 más 0,5, 2,5. Aquí lo tenéis. Luego, aparentemente, fijaros que es el que me da el área de la intersección mayor. Luego, aparentemente, la distribución B' se parece más a caro, ¿vale? Digo aparentemente porque nos hemos dejado un término fuera en el cálculo de parecidos que está en la transparencia y que ahora os explico. Nos falta un pasito más, ¿vale? Vamos a la transparencia. Está aquí, ¿vale? Vale, pues fijaros que hemos hecho los numeradores, ¿vale? Nos salió 1 para normal, nos salió, no me acuerdo, 1, bueno, lo tengo aquí, calla. Nos salió 1, 1,5 para el precio normal y 2,5 para el precio caro, ¿vale? Pero falta el denominador. El denominador lo que dice es que dividamos por el área de la distribución de posibilidad con la que nos estamos comparando. Dividir por el área de la distribución de posibilidad con la que B' se compara. ¿Y por qué hay que hacer eso? Es decir, estamos penalizando el área con quien nos estamos comparando. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Es para hacer esta medida más justa. Imaginad, por ejemplo, que este es B'. Lo voy a pintar en color rojo. B' en rojo, ¿vale? Que es este de aquí. Este es B', lo voy a poner aquí. Este es B', en color rojo, con quien me comparo, ¿vale? Voy a pintar en color verde, por ejemplo, bueno, voy a decir, por seguir la nomenclatura que está en las transparencias, este sería A. Perdón, en rojo. Este sería A, ¿vale? Por seguir la nomenclatura. Y ahora resulta que nos comparamos con B1 y B2. Y resulta que B1 tiene esta forma. Esta es B1. Imaginaos que esto es B1, ¿vale? En color verde. Este es B1, con quien me voy a comparar. Y tengo otra que es B2, que es esta. Esta es B2. Bueno, la quería haber pintado de otro color, pero bueno, así vale. ¿De acuerdo? ¿A quién creéis que se parece más a B1 o a B2? Bueno, podría lanzar... ¿Queréis que lance una votación? Que he aprendido, ¿eh? Bueno, no sé si os he hecho a vosotros votaciones, pero he aprendido a lanzar votaciones. ¿A quién se parece más a B1 o a B2? Voy a lanzar una votación. La vais a ver en el Teams, en donde está el timeline de Teams, ¿vale? Voy a lanzar una votación, a ver si me sale. Aquí. Voy a poner aquí, ¿a quién se parece más la A? ¿A quién se parece más A? Y voy a poner opción 1, se parece más a B1, creo que lo estoy haciendo bien. Sí, se parece más a B1. Opción 2, se parece más a B2. Y creo que ya está. Las respuestas son anónimas, así que y entonces ahora lo envío. Lo tenéis en el timeline de Moodle, digo de Teams, ¿vale? Lo tenéis en el timeline de Teams, ¿vale? De momento no ha contestado nadie. Tenéis la pregunta y abajo las respuestas. Y entonces veo que se parece más a B1. Sí, vale, seguimos. Ha contestado 1, han contestado 2. Oye, mola esto, ¿no? Llámame ciego, profe, pero no lo veo. No, lo tienes en el timeline en donde te conectaste a la reunión. Lo tienes debajo de los comentarios, abajo del todo, baja la barra de scroll, abajo del todo. Eso es porque serás muy bueno en inteligencia artificial, Iván. Si no lo ves, claro, es verdad que el Kahoot es mejor, pero, ¿vale? ¿Lo ves, Iván? Mira, ya han contestado 22. Lo tenéis en el timeline abajo del todo, tenéis que desplazar la barra de scroll abajo del todo y ahí tenéis un pequeño formulario que dice a quién se parece más a B1 o B2. Venga, gracias. ¿Se ha quitado? No, no he hecho nada. ¿Se ha quitado? No. Tengo 28 respuestas. Bueno, ahora lo puedo bloquear ya, ¿eh? Lo bloqueo.
Vale, es que me sale arriba. Ah, vale, eso ya no lo controlo. Vale. Venga, pues lo bloqueo ya. Tenemos un total de 29 respuestas, ¿vale? El 96% dice B1, hay alguien que ha dicho B2, ¿vale? Lo voy a parar, lo paro y lo paré. Toma, ¿vale? Ahora os he borrado la posibilidad de votar y solamente he dejado las respuestas, ¿vale? Bueno, pues las respuestas, efectivamente, tenéis razón, es B1. Efectivamente, la A se parece más a B1, a la pequeña, que a B2, que a la grande, ¿vale? Sin embargo, si hacemos el área de la intersección, gana B2, ¿vale? Si hacemos el área de la intersección con B1 es B1, es decir, esto es el área de la intersección de A con B1. Pero el área de la intersección de A con B2, ¿vale? Incluye también esta zona del medio, que ahora yo no puedo pintar por hacerla demasiado estrecha. Incluye también esta zona, porque la intersección de A con B2 es A, que tiene un área más grande que B1. Y entonces ganaría B2, ¿vale? Entonces fijaros que nos daría un resultado incorrecto. Por eso dividimos por el área, penalizamos el área. ¿Por qué? Porque si una función de distribución de posibilidad es muy grande, tiene mucha más oportunidad de intersecar con la función de distribución de posibilidad con la que me comparo, ¿vale? Entonces, para penalizar el tamaño de una función de distribución de posibilidad, lo que hago es dividir precisamente por su tamaño. Si tú eres muy grande, divido por tu tamaño y entonces te penalizo. Entonces, lo que me interesa es áreas de intersecciones grandes y que la distribución de posibilidades sea pequeña. Vamos, pequeña, que tenga un tamaño máximo como la de B', como la que me comparo, ¿vale? Por eso nos quedaba este denominador en el cálculo de esas comparativas, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces otra vez a los apuntes, ¿vale? La página 43-44. Os muestro los apuntes aquí. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces aquí lo que nos falta es la división, ¿vale? A estas sigmas cuentas de la intersección, lo que falta es la división por el tamaño de barato, de normal y de caro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya los habíamos calculado antes, recordad. Habíamos dicho que la sigma cuenta de barato es 2, que la sigma cuenta de normal era 3, es más grande, y que la sigma cuenta de caro es 2,5. Entonces, lo que nos falta es dividir. Entonces, lo que tenemos es que la sigma cuenta de barato con B' es un medio, porque es 1 partido por el tamaño 2. La sigma cuenta de normal con B' es 1,5, que es la sigma cuenta de la intersección, partido por el tamaño de normal, que es 3. ¿Vale? Y la sigma cuenta de la comparación de B' con caro es la sigma cuenta de la intersección 2,5, este valor, partido por la sigma cuenta de caro, que también es 2,5 y que por tanto esto es 1. Este valor, un medio partido por 3, también es un medio y un medio. Luego el resultado final que nos da es que la comparativa, la sigma cuenta de B' con barato es un medio, que la comparativa, la sigma cuenta de normal con B' es un medio y que la sigma cuenta de caro con B' es 1. Quien tenga mayor esa medida de parecido, en la otra clase se rieron mucho porque dije el que la tenga mayor gana. Y entonces alguien dijo que esta era la frase del curso, del año, del semestre, el que la tenga mayor gana. Pero me parece muy bien que os descojonéis siempre y cuando luego os acordéis. O sea, si os sirve como regla mnemotécnica, es decir, joder, de aquí gana el que la tenga mayor, o el que la tenga más grande, o el que tenga esa medida de parecido más grande, gana. ¿Quién tiene la medida de parecido más grande? Caro. Por tanto, la conclusión es que el taxi es caro. Es decir, que si tengo que devolver un valor cualitativo a partir de esa distribución de posibilidad B' obtenida como consecuencia de un proceso de inferencia, lo que tenemos que decir es que el taxi es caro.
Aquí se da una situación curiosa. Fijaos que aquí hay un empate, pero es un empate entre los perdedores, ¿vale? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa si por ejemplo, imaginaros que los resultados hubieran sido otros? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si los resultados hubieran sido, imaginaros, 1 para caro, 1 para normal y 1,5 para barato. ¿Cuánto vale el taxi en términos cualitativos? Pregunta. Lo podéis contestar por el chat. Si el resultado que yo hubiera obtenido es 1, 1, 1,5, ¿cuál es el valor de B' en términos cualitativos? Normal y caro son iguales, los dos son correctas, ya, pero no hay que decir, no vale decir las dos son correctas, esto no es correcto o incorrecto, esto es cuánto vale el taxi. Depende. El primero, ¿quién es el primero? El primero, pero el primero, ¿cuál es el orden? ¿Normal o caro? Lorena. Bueno, pues el resultado es que el taxi es o normal o caro, son los dos, ¿vale? El resultado es que o bien el taxi es normal o bien es caro, no lo sé, ¿vale? Uno de los dos, porque son los dos ganadores, ¿vale? Si dices normal o caro, está bien, no te equivocas. Exacto. No. Sí, no. Si dices normal o caro, no te equivocas diciendo una de ellas, no. No puedes decir caro y no puedes decir normal. Hay que decir caro o normal, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las temperaturas, decir el agua está o templada o caliente. No puedes decir que sea correcto las dos cosas porque no lo es. Es templado o caliente, ¿vale? Entonces aquí el resultado sería que el taxi, y se puede poner en una pantalla de ordenador, no pasa nada. El taxi va a tener un precio intermedio o caro. No estoy seguro. Vedlo como una duda, ¿vale? Cuando se hace una duda y decir, pues no sé si es A o B, pues esta es la situación, ¿vale? El taxi tendrá un precio o entre intermedio y caro, algo así, ¿vale? Y ahora ya el otro ejercicio es que los tres salgan igual. ¿Qué pasa si los tres salen igual? ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa si nos salen 3 unos? ¿Qué opináis aquí? Pues aquí la respuesta es que no lo sé, porque como pueden ser los tres, claro, si me respondes todo el espacio de soluciones y te digo, ¿cuánto cuesta el taxi? Y me dices, pues mira, puede ser barato, normal o caro. Joder, entonces que no sabes, ¿vale? No sé, ¿cuánto cuesta el menú del día de hoy? Pues no lo sé, debe costar entre 0 y 1.000 euros. O sea, que no tienes ni idea, ¿vale? O sea, que la respuesta ahí es no lo sé. La respuesta es que si los tres tienen la misma medida de parecido, entonces la respuesta es no lo sé porque pueden ser los tres, ¿vale? Esa es la interpretación que damos. Es decir, que si sale un subconjunto, podemos decir que tenemos dudas entre esos varios. Pero claro, si decimos que pueden ser todos, pues si pueden ser todos es que no lo sabes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, se pueden dar esas situaciones, dado que esta medida de la sigma cuenta es tan gruesa, dado que hace una estimación de los tamaños tan gruesa, pues podría ser que cualquiera de los tres podría haber empates, ¿vale? Si hay empates entre los perdedores no pasa nada porque me quedo con el máximo, pero si hubiera empates en los ganadores, pues depende. Si hay empates entre todos, no lo sé. Si hay empates entre un subconjunto de los valores cualitativos, pues habrá que decir que cualquiera de ellos, ¿vale? Pero cualquiera de ellos no vale decir uno, ¿vale? Hay que decir cualquiera de ellos. O sea, que pueden ser o normal o caro, en nuestro caso, ¿vale? Bueno, pues permitidme que vaya un momento, vuelvo a las transparencias, ¿vale? Y voy un momento al baño, ya sabéis, mientras no os dais cuenta porque no me veis, pero me estoy tomando un café y yo cuando me tomo un café, pues es diurético y necesito ir al baño. Así que voy un momentito al baño, os dejo con lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más en la teoría.
Ya estoy de vuelta. Se me estaba ocurriendo que, bueno, ¿me oís primero? ¿Se me oye? Confirmo que no hablo Se solo. escucha. Venga, genial. Bueno, se me estaba ocurriendo dos cosas. Lo primero, que me está gustando lo del chat, que al principio decía, no, mejor hablar y tal. Bueno, pues ahora hacer lo que queráis, porque la verdad es que me estoy apañando bien a atender el chat y las explicaciones y tal. O sea que yo también voy aprendiendo con la práctica. O sea que nada, podéis utilizar el micrófono, podéis escribir por el chat, que más o menos lo manejo todo adecuadamente. Y luego también era una gracia que una tarde aquí hablando en la calle con amigos y tal, digo, joder, la verdad es que en clase no se puede fumar y yo no fumo, pero que podía estar fumándome un puro aquí porque aquí no, pues en la escuela no se puede fumar, pero estando en casa me podía estar fumando un puro mientras doy clase, cosa que no está permitido desde hace muchísimos años, pero antiguamente yo he ido a clase y el profesor se fumaba un puro en clase, ¿no? Entonces ahora podría hacerlo. Café y cigarro, claro. Es tremendo. Podría tener aquí copa y puro. ¿Qué os parece? Me estoy tomando un copazo de coñac y un puro. Podría hacer no, lo de coñac, no. Lo de no, lo del coñac no, porque es verdad que no se debe de beber porque estoy trabajando, pero oye, te fumas un purazo aquí que, bueno, la verdad es que no fumo. Yo creo que me ahogaría o me pasaría algo. Míralo, qué bueno. ¿Quién dice que no lo estés haciendo? No, mira, te lo digo, mira, a ver, te voy a encender la cámara. Te podría enseñar mi escritorio también, pero bueno, no, que tengo la cámara en el otro sitio, ¿vale? Te podría enseñar también el escritorio, pero bueno, el fondo es ficticio, ¿vale? Pero nada, no estoy fumando, mira, las manos, las manos. Bueno, venga, nada, era, bueno, pues distender un poco la clase, que si no se hace las 2 horas, se hacen muy largas y así, bueno, pues nada. Bueno, pues entonces recordad que, bueno, todo esto lo estamos estudiando para el objetivo final que completamos el jueves. A ver, ¿qué decís por ahí? No, hombre, a ver, dice, para la próxima una cañita. Vale. No, que no, beber no, beber no. Y no fuméis tampoco, ¿eh? Bueno, pues, bueno, es que fue una gracia del otro día hablando, ya está. El objetivo de estas clases, recordad que era construir controladores borrosos, ¿vale? Sistemas de control en donde pues seamos capaces de mantener a un sistema en equilibrio. Entonces, antes de hacer un ejercicio de inferencia, que es lo que nos queda, no vamos a hacer uno, vamos a hacer dos, pues vamos a directamente trabajar ya con controladores borrosos, que es el objetivo de esta segunda parte del tema 6. Bueno, el objetivo entre todo lo que hemos aprendido por el camino y representar conocimiento y tal, uno de los objetivos de este tema 6, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya que hemos hecho un ejercicio, voy a meterme en la teoría de controladores borrosos. Vamos a ver cómo se hace la inferencia en controladores borrosos, que está basada en la regla composicional de inferencia, ¿vale? Y cómo, digamos, vamos a particularizar esa regla composicional de inferencia, que es general para cualquier sistema inteligente, lo vamos a particularizar para controladores borrosos. Y entonces luego vamos a hacer ejercicios de inferencia y de defusificación, concretamente dos, que son los que tenéis ahí en Moodle, los ejercicios 4 y 5, que creo que se llama ejercicio de inferencia 1 y ejercicio de inferencia 2 o algo así, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver entonces primero la teoría de controladores borrosos en este ratito que nos queda hasta el final de la clase, y el jueves lo dedicamos a hacer ejercicios de inferencia y desborrocificación en controladores borrosos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a avanzar un poquito en la teoría y ya está, ¿vale? Venga, espera que pase la transparencia. Aquí, ¿vale? Entonces, bueno, controladores borrosos, ya os he hablado de ellos, ¿vale? Se trata de diseñar un sistema software, en nuestro caso va a ser un sistema inteligente basado en lógica borrosa, encargado de controlar sistemas que son inestables. Queremos mantener a un sistema en equilibrio que es inestable porque recibe perturbaciones del exterior, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, el caso del sistema de climatización, tanto para frío como para calor. Queremos en invierno mantener una temperatura agradable en un recinto a pesar de que fuera hace frío, que se producen fugas de calor, y a pesar de esas fugas, que son las perturbaciones, pues queremos mantener el recinto a una determinada temperatura, ¿vale?
ejemplos hay muchísimos, ¿vale? Hemos estado viendo sistemas de ventilación para túneles y garajes. Quiero mantener el aire limpio, pero los vehículos que circulan pues ensucian el aire. Entonces hay que activar un sistema de ventilación. Sistemas de navegación, ¿vale? Ya sean coches autónomos, robots, torpedos, misiles que se dirigen hacia un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, sistemas de riego automático para mantener el terreno a una determinada humedad, sistemas de ventilación, sistemas de sonido, sistemas de iluminación, ¿vale? Es decir, multitud de ejemplos ahora en la industria automovilística, por ejemplo, mantener la temperatura, mantener la velocidad constante de un vehículo que se encuentre a una distancia de seguridad con el vehículo de delante, por ejemplo, ¿vale? Todo esto son, bueno, pues ejemplos de sistemas de control que se utilizan muchísimo en la industria y por eso pues me parecía súper interesante que los estudiáramos más en profundidad, ¿vale? ¿Cómo es un sistema de control? Bueno, pues nosotros lo que vamos a construir es un sistema de control difuso, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, el controlador FASI, el sistema de control difuso, que es lo que nosotros vamos a construir, es el sistema inteligente. Por ejemplo, puede venir empotrado dentro de un dispositivo, en el caso de la climatización, pues viene empotrado dentro del termostato, dentro del mando a distancia del aire acondicionado, ahí es donde está metido el sistema de control. Por ejemplo, en las centralitas de los aparcamientos para los sistemas de ventilación, en los dispositivos que compramos, por ejemplo, para controlar la humedad de un terreno. Es decir, que normalmente este sistema de control va empotrado dentro de un dispositivo, ¿vale? Y es lo que nosotros vamos a construir. Y tenemos que controlar un sistema, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura de un recinto, que es el primer ejemplo que vamos a ver el jueves, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que recibimos? El sistema de control recibe información del sistema a controlar, ¿vale? Que es lo que se llama las variables de estado, y devuelve la acción que hay que hacer para mantener a ese sistema en equilibrio. Por ejemplo, si resulta que estamos a 19 grados y yo quiero estar a 20, pues entonces tenemos que decirle a la caldera que caliente agua para subir la temperatura a 20 grados. Es decir, recibo el estado, estoy a 19 grados, sé que estoy programado para 20 y envío una acción, que es decirle a la caldera, calienta agua a tantos grados para mantener al sistema a 20 grados, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente vamos a manejar variables de estado de varios tipos, ¿vale? Que son las que tenemos ahí. Las variables de estado, por ejemplo, la temperatura, pero también es muy típico el error, es decir, el error o el desvío con respecto a la situación de equilibrio. Si estoy a 19 grados y quiero 20, el error o el desvío es -1, ¿vale? Y también la tendencia o la variación de ese error, ¿vale? La tendencia o variación, porque lo que me dice es, estoy a 19 grados, pero ¿cuál es la tendencia? Es decir, el ambiente se está calentando o se está enfriando, porque no es lo mismo, la reacción no es igual de violenta. Si estoy a 19 grados y cada vez hace más frío, tengo que decirle a la caldera que caliente agua, que ponga el agua muy caliente cuanto antes. Necesito una reacción violenta. Pero si por el contrario estoy a 19 grados, pero la temperatura tiende a ascender, entonces esa reacción es menos violenta, ¿vale? Entonces, fijaros cómo tenemos una serie de variables de estado, son muy típicos incluir el error y la variación de error, ¿vale? Y luego tenemos las variables de actuación, es decir, sobre qué variable trabajamos. En nuestro caso, la temperatura del agua que circula por los radiadores, que es lo que aquí se llama V, ¿vale? Pues la variable V, lo que representa V1, V2, Vm, son los conjuntos borrosos que definen las diferentes temperaturas del agua que circula por los radiadores, ¿vale? Frío, templado, caliente, muy caliente, ¿vale? Como podéis suponer, las variables de estado, las primeras, son las que van a estar en los antecedentes de las reglas del control borroso, ¿vale? Esas variables están en los antecedentes porque son las que describen el estado actual del sistema. Nosotros cuando construimos una base de conocimiento para un controlador, lo que vamos a poner en el antecedente de la regla es cuál es el estado actual o cuál es un posible estado que se podría dar en el sistema y en el consecuente la acción a tomar en ese supuesto estado, ¿vale? En los controladores borrosos hay una cosa curiosa y que nos facilita la vida, es que las cláusulas de los antecedentes siempre van unidas mediante conjunciones. Es decir, que solo tenemos conjunciones en el antecedente, ¿vale? Entonces van a ser reglas del tipo, si la temperatura, por ejemplo, en el caso del
en el caso del sistema de calefacción. Por ejemplo, si el error es negativo, fijaros que si E igual a negativo, negativo, conjunto borroso. Negativo significa que estoy por debajo de la temperatura deseada, ¿vale? Y además, la tendencia es negativa, también conjunto borroso, que significa que cada vez hace más frío, entonces la temperatura del agua igual a muy caliente, también conjunto borroso. Luego, fijaros cómo las cláusulas de los antecedentes están unidas mediante conjunciones y representan situaciones que se podrían dar en el sistema a controlar. Y el consecuente de la regla, que solo tiene una cláusula, lo que dice es cuál es la acción a tomar en esa situación en concreto. Si el error es negativo y la tendencia también es negativa, esa es la situación, una situación muy desfavorable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues una acción violenta, temperatura del agua igual a muy caliente, ¿vale? Bueno, pues es el tipo de reglas con las que nos vamos a encontrar, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Es justo el ejemplo que acabo de poner, ¿vale? Una regla cualquiera dice, si el error es negativo, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis, bueno, negativo bajo, negativo medio, negativo alto, son diferentes. Por ejemplo, aquí si el error es negativo bajo, ¿vale? Es decir, si el error es un conjunto borroso, podemos tener todas las cláusulas que queramos. Vamos a trabajar primero con dos cláusulas y luego generalizamos a N, ¿vale? Si el error es 1, un conjunto borroso, y la variación del error es otro conjunto borroso, entonces lo que tengo que hacer es C1, ¿vale? Si el error es, voy a poner negativo bajo, y la variación del error es también negativa, entonces la temperatura del agua, ¿vale?, va a ser muy caliente. ¿Vale? Esta podría ser una regla de un controlador borroso separado por comas. Las comas, también lo sabéis de lógica, representan conjunciones, es decir, que no hace falta poner el sombrerito ese, el arco circunflejo, ¿vale? Sino que podemos poner comas. Las comas también representan conjunciones. Bueno, pues esos son el tipo de reglas que va a tener el controlador, ¿vale? Y vamos a tener una base de reglas que describe posibles situaciones que se pueden dar y qué hacer en cada una de esas situaciones. Instalamos nuestro termostato, por ejemplo, en el salón de una vivienda y ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un momento dado se produce un hecho. Bueno, lo que dice es que las reglas van a ser de este tipo, ¿vale? Aquí no dice nada más, ¿vale? Y entonces tenemos, pues aquí lo tenéis, nuestra base de reglas, ¿vale? Con regla 1 dice si el error es A1, estos son conjuntos borrosos. Aquí he puesto entre paréntesis la variable de la que depende, pero es redundante, ¿vale? Porque este conjunto borroso, lógicamente, es una función de distribución de posibilidades que depende de E, ¿vale? Esto es mu sub A sub 1 de E, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo. Si variable igual a conjunto borroso, ¿vale? Por tanto, bueno, pues esta es nuestra base de reglas, como os había dicho. Estas son las posibles situaciones que pueden dar y qué es lo que hay que hacer en cada caso. Por ejemplo, temperatura del agua fría, temperatura del agua caliente, temperatura del agua muy caliente, ¿vale? Vale, entonces yo instalo este sistema, lo instalo en una vivienda y se produce una situación. ¿Cuál es la situación? El hecho. Se produce, por lo que os decía, ¿vale? Se produce que en un momento dado ocurre que el error es A y que la variación del error es B. ¿De acuerdo? Y entonces se trata de disparar el proceso de inferencia basado en la regla composicional de inferencia para calcular ese B' resultado, que en este caso, como tenemos dos cláusulas en el antecedente A y B, pues en vez de llamarlo B lo llamo C, ¿vale? Entonces de lo que se trata ahora es de calcular este C', este mu sub C' de V, ¿vale? O, en nuestro caso, la temperatura del agua, podríamos decir mu sub B' de temperatura del agua, lo podéis llamar como queráis, ¿vale? O C', si queréis, para seguir con la teoría. Tengo que calcular este C', que es desconocido, ¿vale? Que me va a decir a qué temperatura tengo que poner el agua que circula por los radiadores para mantener al sistema en equilibrio. Lógicamente, ese C' va a ser una distribución de posibilidad extraña que tendremos que defusificar utilizando el centro de gravedad, porque a la caldera tenemos que decirle a cuántos grados hay que poner el agua, no si el agua hay que ponerla caliente, muy caliente o fría, ¿vale?
Bueno, pues entonces vamos a utilizar la regla composicional de inferencia, ¿vale? Tenemos aquí, nada, 3 transparencias lo que nos queda. Son un poquito duras, así que un esfuerzo final y acabamos con esas 3 transparencias y ya quedamos dispuestos para el jueves hacer los ejercicios. Bueno, pues vamos a calcular ese C' utilizando la regla composicional de inferencia, ¿vale? Ya sabemos, la regla composicional de diferencia dice, tienes una regla, tienes un hecho, calculas, lo dije al principio de la clase, calculas la implicación, calculas la T y el supremo, ¿vale? Sin embargo, aquí hay algunas particularidades, ¿vale? Recordad que la regla ahora es así, ¿vale? La regla tiene 2 cláusulas en el antecedente unidas mediante conjunciones. Luego generalizamos a n cláusulas, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la regla es que el error es a su i, para la regla i estoy hablando, ¿vale? Que el error es a su i, que la variación del error es b su i, y entonces lo que hay que hacer es c su i, ¿vale? Esto, si lo queréis, podría expresarse como mu sub a su i, mu sub a su i del error. Y mu sub b su i de variación del error implica mu sub c su i de v, ¿vale? No lo estoy dibujando. Entonces podríamos expresarlo así o podemos expresarlo como variable igual a valor. Aquí está expresado directamente poniendo la función de distribución de posibilidad que depende de la e. Es todo lo mismo. Bueno, pues esa es la regla. Eso es lo que nosotros decíamos al principio de la clase, que era a implica b, donde era mu sub a de x implica mu sub b de y. ¿Vale? Pues aquí ahora tenemos 2 cláusulas en el antecedente. Claro, lógicamente el hecho también tiene 2 cláusulas. El hecho dice que el error es a' y que la variación del error es b', ¿vale? Y por lo demás, nada, en lugar de llamarle b' a la función que vamos a calcular, la llamamos c', porque ya hemos ocupado el b', ¿vale? Tenemos 2 cláusulas en el antecedente, el b' está ocupado, así que uso la siguiente letra, que es la c, ¿vale? Claro, lógicamente la x, que son las variables del antecedente, es bidimensional, dependemos de 2 variables, error y variación de error, y la y es la acción a tomar, que es la v, ¿vale? Esto es todo lo mismo. Y entonces lo que hago es transformar la función de distribución de posibilidad a esta situación concreta en la que tenemos reglas con 2 cláusulas en el antecedente, ¿vale? Y entonces lo que nos queda es esta expresión, que como veis, esta es la regla I. Recordad que tenemos, dada una base de conocimiento, aplicar la regla composicional de inferencia del hecho con cada una de las reglas para obtener los C' suis, cada regla me va a dar un C', y al final hacer la unión de todos los C' con la T conorma del máximo, ¿vale? Entonces trabajamos con una regla, con la regla número I, ¿vale? Entonces la regla número I dice que si el error es A su I y la variación del error es B su I, entonces lo que hay que hacer es C su I. Se produce un hecho, y el hecho es que se produce que el error es A' y la variación del error es B', ¿vale? Aplicamos la T y el supremo para todas las variables del antecedente. Las variables del antecedente ahora son 2, error y variación del error. Y entonces lo que nos va a quedar es una función de distribución de posibilidad que solo depende de v, que es este esquema, que es lo que nos dice la regla I que tenemos que hacer para mantener al sistema de equilibrio. Claro, cada regla va a decir una cosa. Cada una de las reglas que se dispare, cada una de las reglas que tenga la intersección no vacía entre el hecho y el antecedente, para todas las reglas donde A' y B' tengan intersección no vacía con A y B, va a decir un C' distinto. Y entonces tendremos que unir todos esos C' mediante la T conorma del máximo, ¿vale? Fenomenal. Copio y pego esa última fórmula, esta de aquí, la copio y lo pego en la siguiente transparencia, ¿vale? Es esta. La he copiado y pegado aquí, ¿de acuerdo? Para continuar. Bueno, pues vamos a hacer lo que nos dice la regla composicional de diferencia que tenemos que hacer, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, aquí tenemos una conjunción. Hay que hacer esa conjunción, ¿vale? Para hacer esa conjunción se utiliza la T-norma del mínimo. Luego esto se calcula con la T-norma del mínimo, que es este mínimo de aquí, ¿vale? Se calcula el mínimo de los antecedentes de la regla, de las cláusulas del antecedente de la regla. Lógicamente habrá que hacer las extensiones cilíndricas, ¿vale? Pero ya veréis que luego no es necesario. Luego se simplifica mucho la cosa, ¿vale? Entonces hacemos ese mínimo.
Una vez que hemos calculado este mínimo de los antecedentes, tenemos una función de distribución de posibilidad en el antecedente y en el consecuente. ¿Qué hay que hacer ahora? La implicación. Hacemos la implicación. ¿Y qué es la implicación? Recordad, bueno, la t-norma del mínimo, que es la que hemos aplicado, y la implicación de Mandani, que también es el mínimo. ¿Vale? Así que ahora hay que hacer el mínimo con este antecedente y el consecuente, que es este de aquí. Hay que hacer este mínimo. ¿Vale? Con lo cual hemos hecho la primera parte de la regla composicional de diferencia, que es el cálculo de la implicación. ¿Vale? Vamos con el hecho. El hecho resulta que tiene una intersección también, tiene una conjunción aquí. De hecho, tiene aquí una conjunción que se resuelve con un mínimo. Luego calculamos el mínimo, aquí está. ¿Vale? Y después dice, el segundo paso, que hagamos la T de todo. La T del hecho con la regla. Pues es el mínimo del hecho con la regla. Y ya tenemos el paso 2. Y el paso 3 es calcular el supremo para las variables del antecedente. El supremo para error y variación de error, que lo tenemos aquí. Y nos va a dar como resultado este C', que va a ser una función de distribución de posibilidad que tendremos que interpretar o bien con el centro de gravedad para calcular un número si es que vamos a mandar la información a la caldera, o bien con un valor cualitativo de los conocidos si es que vamos a presentar información en el display del termostato para informar al usuario de, por ejemplo, cuidado, no toques los radiadores que te quemas. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hago ahora? Lo único que hago ahí es ese supremo, lo parto en dos, ese supremo está en función de dos variables, ¿vale? Y entonces lo parto en dos y reorganizo los mínimos, porque los mínimos son conmutativos y asociativos, ¿vale? Y se hacen 2 a 2, ¿vale? Entonces lo que hago es simplemente parto en dos el supremo, aquí lo tenéis, un trozo y el otro trozo, y reorganizo los mínimos. Y me quedo un tocho, que es este de ahí abajo, que copio y pego en la siguiente transparencia y os explico como última transparencia. Creo que sí, sí, ¿vale? He copiado y pegado el tocho, que es este. Y vamos a ver qué significa ese tocho. Para que veáis que esto se hace muy fácil. Por lo menos en la teoría, ya digo que el jueves hacemos 2 ejercicios, ¿vale? ¿Qué significa este tocho? Bueno, pues aquí tenemos la interpretación geométrica que os explico, ¿vale? Recordad que A sub I es la primera cláusula del antecedente de la regla en color azul. Recordad que la regla era que si el error es A sub I y la variación del error es B sub I, ¿vale? Entonces lo que tenemos es C sub I, bueno, el V, la acción a realizar V es C sub I. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y tenemos un hecho. El hecho es que el error es, bueno, A', aquí hay que poner una prima, A', A', B' y B'. ¿Vale? El error es A' y la variación del error, esto quería ser una coma, y la variación del error es B' en azul y en rojo, como está en la interpretación geométrica. ¿Vale? Bueno, pues entonces aquí tenemos la función de distribución de posibilidad mu sub A sub I de error en la regla, esta es la función de distribución de posibilidad. B sub I tiene esta función de distribución de posibilidad, que es esta de aquí, está todo definido en la base de conocimiento. A' en color rojo es esta distribución y B' en color rojo tiene esa distribución. ¿Vale? Fijaros que A' y A sub I están expresados en función de la variable error, ¿vale? Y B' y B sub I están expresados en función de la variable variación de error, ¿vale? Entonces las he dibujado. Como veis ahí, A' y A sub I son parecidos porque tienen una intersección no vacía, y B' y B sub I también tienen una intersección no vacía. Luego esa regla se podrá disparar. Esa regla podrá aportar un resultado a la solución final del proceso de inferencia, porque si no intersecaran, entonces esa regla no interviene en el resultado, como vamos a ver. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice este tochazo
es, primero, calcúlate la intersección. Bueno, vamos a empezar por el principio, hay que empezar por aquí. Cógete la primera cláusula y calcula la intersección de la cláusula de la regla con el hecho. Calcula la intersección de A sub i con A'. Esta de aquí. La intersección de A sub i con A' es esta función de distribución de posibilidad, este triangulito de aquí abajo. ¿Vale? Después dice, haz lo mismo con la segunda cláusula. Es decir, calcula esta intersección de aquí, que te sale este otro triangulito pequeño. Si hubiera más cláusulas, hacemos lo mismo. Es decir, aquí ya estoy generalizando a n cláusulas. Porque si hubiera n cláusulas, se repetiría este esquema n veces. El tocho se repetiría n veces. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero podemos verlo como el primer paso de la inferencia en controladores, ¿vale? Que es calcular la intersección de las cláusulas del hecho con las cláusulas de la regla. Y entonces obtenemos funciones de distribución de posibilidad que representan las conjunciones, ¿vale? Lo siguiente que hay que hacer, dice, calcula el supremo de esa intersección. Calcula el supremo de esa intersección. ¿Cuál es el supremo de la intersección? El valor más alto de posibilidad. ¿Vale? El valor más alto de posibilidad, aquí lo tenéis, es el supremo de la intersección, que es el piquito este, que tendrá un valor el que sea. ¿Vale? Y en este caso va a ser este otro vértice, el supremo de la intersección, ¿vale? Que tendrá otro valor el que sea. ¿Vale? A esos supremos de la intersección les llamamos niveles de ajuste, porque nos dice cómo de bien ajustan cada una de las cláusulas de la regla con el hecho. Y por eso decimos nivel de ajuste de la regla I con la cláusula 1 y nivel de ajuste de la regla I con la cláusula 2. Cómo de bien ajustan las cláusulas de los antecedentes de la regla I con las cláusulas del hecho. ¿Vale? Y por eso aquí aparece el nivel de ajuste para la primera cláusula y el nivel de ajuste para la segunda cláusula. ¿Vale? Y es un número, un escalar, porque es el supremo de las posibilidades. ¿Vale? Genial. Fijaros, si la intersección hubiera sido vacía, alguna cláusula, el nivel de ajuste habría dicho 0, porque una intersección vacía dice que la función de posibilidad de la intersección devuelve ceros para todo el dominio de valores. ¿Vale? Por tanto, si un nivel de ajuste es 0, es porque tiene una intersección no vacía con esa cláusula. Y ya os adelanto que esa regla no influirá en el resultado, por tanto, podemos simplificar los cálculos. ¿Vale? Bien, seguimos. Lo siguiente que nos dice es este mínimo. Este es el paso 2, si queréis. Ya hemos calculado los niveles de ajuste de las cláusulas. Paso 2, calculamos el nivel de ajuste de todo esto. El nivel de ajuste está aquí, ¿vale? Es el nivel de ajuste, perdón, es el mínimo de los niveles de ajuste. El mínimo de los niveles de ajuste es el nivel de ajuste de la regla. Porque recordad que las cláusulas están unidas por conjunciones. Es el nivel de ajuste de la regla. Es NA sub i. De estos dos, el nivel de ajuste es este de abajo. Este va a ser el nivel de ajuste de la regla I, que es el mínimo. Si algunas de las cláusulas tienen un ajuste 0, el nivel de ajuste de la regla es 0. Esa regla no interviene en el resultado. ¿Vale? Y por último, lo que tenemos que hacer es el mínimo entre el nivel de ajuste de la regla y el consecuente de la regla, que es lo que tenemos aquí. Si este es el consecuente de la regla C sub i, el mínimo del nivel de ajuste de la regla con el consecuente va a ser esta función de distribución de posibilidad que tenemos aquí abajo, que es ese C' resultado del proceso de inferencia en controladores borrosos para la regla I. Esto mismo lo hacemos para cada una de las reglas de la base de conocimiento y hacemos la unión de todos esos C' sub i's que vamos obteniendo mediante la T-conorma del máximo. Este de aquí será esto de aquí, es lo que aquí llamamos C' de I, que depende de V. ¿Vale?
Evidentemente, si alguna regla, porque esto hay que hacerlo para todas las reglas de la base de conocimiento, pero si yo ya veo que me sale un nivel de ajuste de una cláusula que es 0, dejo de hacer los cálculos para esa regla, porque el resultado del proceso de inferencia para esa regla va a ser una función todo ceros, que a la hora de hacer la unión de todas ellas, como la unión se hace con el máximo, esas funciones todo ceros no influyen en el resultado. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en la práctica el jueves. Es decir, me he dejado la transparencia siguiente, esta de aquí, es la transparencia donde voy a recapitular lo que hemos visto en el día de hoy, hago un pequeño resumen de lo que hemos visto, de cómo se hace la inferencia en controladores y pasamos a realizar los ejercicios que tenéis ya disponibles en Moodle, que se llaman ejercicios 1 y 2 de controladores borrosos, que realmente son los ejercicios 4 y 5, y el jueves vemos toda esta teoría explicada con ejercicios para que tengáis ejemplos de cómo se realizan este tipo de ejercicios. Así que, bueno, pues nada, un placer. Si tenéis alguna duda, este es el momento. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, un momento que voy a cambiar aquí, voy a cambiar la cámara. Aquí. Esta. Ah, sí, hay por aquí alguien ha escrito. Gracias por la clase. Muy bien, vale, pues muchas gracias a vosotros por tanto interés. Y bueno, pues ha sido un placer y nos vemos entonces el jueves, creo que a las 12 de la mañana, para ver estos ejercicios con controladores borrosos. Así que nada, pues nada, un placer y hasta el jueves entonces.